En el pasado, se realizaban ciertas prácticas médicas y se tenían creencias sobre el ser humano y su anatomía que nos pueden parecer sorprendentes. Algunos tratamientos médicos, particularmente entre los siglos XVII y XIX, parecían inofensivos o incluso tontos, teniendo en cuenta las cosas que podemos hacer hoy en día. Otros tratamientos, sin embargo, fueron lo suficientemente terribles para hacer enfermar a una persona sana o incluso matarla. Hoy en día se utilizan partes de cuerpos humanos para sanar otros cuerpos humanos, como por ejemplo las transfusiones de sangre o trasplante de órganos. Pero nuestros antiguos antepasados usaban de muchas otras maneras la medicina de cadáver. Por ejemplo, para el dolor de cabeza, los antiguos egipcios prescribían momia en polvo. Para el dolor muscular, se frotaban estos lugares con grasa humana. Para la epilepsia, los romanos creían que beber la sangre de los gladiadores los curaba. Órganos humanos, grasa, huesos, sangre y restos momificados de seres humanos eran considerados mágicos y fueron utilizados en la curación de personas hasta el siglo XVIII. La silla giratoria se convirtió en la personificación de la integridad personal de los enfermos mentales en el siglo XIX. Ya no se permitía atarlos con grilletes de cadenas en un cuarto oscuro, las duchas frías, laxantes, inducir el coma insulínico o la lobotomía frontal. A los pacientes, elegantemente sentados en una silla, los hacían girar hasta que los pobres enfermos perdían la conciencia. Se consideraba que el hacer girar al paciente se podía sacudir al cerebro y aliviar así la esquizofrenia y otros trastornos mentales. El exceso de sangre y de glóbulos rojos ha sido por mucho tiempo considerado como un factor de desequilibrio en el organismo. De ahí que bien entrado el siglo XIX, teniendo en cuenta reportes en el antiguo Egipto y Grecia, se implantó un tratamiento médico que consistía en la extracción de sangre en el paciente. Esto era hecho de diferentes maneras, como cortes o incisiones en las extremidades para provocar sangrado e incluso se llegó al uso de sanguijuelas, una práctica que se sigue vigente en algunas regiones. La esencia era disminuir la cantidad de glóbulos rojos para bajar la densidad de la sangre y con ello facilitar su curso dentro del cuerpo. Hoy se preserva este tipo de procedimientos para algunos casos especiales a través de punciones venenosas y equipos estériles. Durante toda su vida, Qin Shi Huang, el primer emperador de China, en un afán de alcanzar la inmortalidad, tomó píldoras de mercurio, lo que sin embargo hizo que tuviera una muerte lenta, pereciendo a los 40 años. Incluso en su tumba se construyeron réplicas de ríos por los que circulaba mercurio líquido. El mercurio se utilizaba como antiséptico y para tratar úlceras en la piel, y se le añadía a soluciones salinas y cosméticos. La sífilis también se trataba con él. Los efectos secundarios de los tratamientos con mercurio se pueden resumir en una muerte lenta. Debido a las molestias que causaba la tos, los científicos diseñaron varios brebajes a lo largo de los siglos para eliminarla. Un invento que la compañía farmacéutica alemana Bayer comercializó en su momento tenía un ingrediente particularmente potente, la heroína. La inclusión de esta sustancia altamente adictiva estaba destinada a reemplazar el opio, que se había convertido en una popular droga de abuso. Este medicamento de venta libre se promovió como un sustituto de morfina no adictivo. Aunque pronto quedó claro que la heroína también era increíblemente adictiva. Dicha droga se comercializó entre 1898 a 1910. En 1924, sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos prohibió que la heroína se vendiera, importara y fabricara. El kit del resucitador de los siglos XVII y XVIII incluía enemas de humo de tabaco, para lo cual se desarrolló un innovador dispositivo con estas normas, un tubo recto de goma y un par de fuelles. Los médicos de esa época creían que el humo del tabaco podía calentar un cuerpo casi muerto e insuflarle aliento. Al principio, este tipo de enema se aplicaba para intentar recuperar a los ahogados. Más tarde, se convirtió en un tratamiento para todo: el resfriado común, dolor de cabeza, hernias, la fiebre tifoidea y el cólera. En 1811, los científicos descubrieron los efectos tóxicos de la nicotina sobre el corazón y el enema de humo de tabaco dejó de usarse.
preparado fabricado con gusanos de tierra, cerebro de cerdo, pequeñas muestras de cadáveres momificados, sulfato de cobre y óxido, era utilizado en el siglo XVII a manera de ungüento para aplicar sobre los filos de las espadas, principalmente en aquellas que ya habían causado lesiones, en razón supuestamente a que podía sanar las heridas a través de un mecanismo llamado magnetismo simpático. Era una especie de magia empática por la cual se aplicaba el supuesto remedio al arma que había causado la herida, con la idea de curar el daño que había producido. Esta costumbre, sin embargo, cayó en desuso no solo por la inefectividad, sino por la dificultad para conseguir los ingredientes. En los viejos tiempos, la mortalidad infantil era muy alta y la mayor parte del tiempo la razón de la muerte era totalmente desconocida. Los niños morían frecuentemente entre los 6 meses y los 2 años de edad, lo que casualmente es aproximadamente el momento en que salen los primeros dientes. Las mentes médicas del momento pensaron que esto podría no ser una simple coincidencia, por lo que concluyeron que el proceso de la dentición también era la causa de la muerte infantil. Así, desafortunadamente para los niños involucrados, los médicos de la época desarrollaron una amplia gama de intervenciones que incluían sangrado, ampollas y colocación de sanguijuelas en las encías. En algunos casos, incluso quemaban la parte posterior de la cabeza del bebé. Durante el siglo XVI, el cirujano francés Ambroise Paré introdujo la punción de las encías, y este se convirtió en el método preferido. El médico Marshall Hall escribió que prefería pinchar las encías de un niño 199 veces innecesariamente que omitirlas una vez si fuera necesario, y le ordenó a sus estudiantes que lo hicieran antes, durante y después de que aparecieran los dientes, a veces 2 veces al día. Aún se desconoce cuántos niños murieron a causa de infecciones que probablemente se desarrollaron tras tales procedimientos. Hace más de un siglo, la radioactividad era algo nuevo, emocionante e incluso bueno, pues se vendían habitualmente colgantes de radio para el reumatismo, agua de radón completamente natural para el vigor, mantas de uranio para la artritis y medicinas con torio para la digestión. De hecho, los ciudadanos de aquella época pensaron que sería una buena idea agregar radiación directamente al agua potable. Se cree que esta idea comenzó porque algunas fuentes termales naturales conocidas eran radiactivas. La idea era agregar bajos niveles de radiación al agua potable. Una de sus defensoras más famosas, Ellen Byers, una mujer de alta sociedad estadounidense y atleta, murió en 1932 de tumores cancerosos después de que se le prescribiera radio disuelto en agua y adquiriera uno de estos filtros para obtener agua radiactiva. Hoy sabemos que la exposición a la radiación es mortal, y mientras que el cuerpo es capaz de filtrar el 80% de las toxinas de la radiación, el 20% restante se acumula en los huesos, la sangre y los tejidos. La morfina fue una vez una importante droga presente en el botiquín de cada casa. Aunque se sigue usando hoy en día como anestésico, en el pasado era un remedio popular para los resfriados, el insomnio y el dolor menstrual. Los jarabes a base de opiáceos calmaban a los niños incluso en los dolores de la dentición. En 1900 se podían comprar sin receta médica varias medicinas cuya base era la cocaína, la heroína, la morfina y el opio. Hacer una perforación en el cráneo del paciente sin anestesia se consideraba un tratamiento efectivo en la antigüedad. La trepanación es uno de los procedimientos quirúrgicos más antiguos que se conocen. Ya se practicaba incluso en el Mesolítico. Fue practicada por pioneros médicos como Hipócrates en la antigua Grecia o Galeno en la antigua Roma. La antigua medicina se basaba en gran medida en la naturaleza mística y ritual de la operación, ya que se creía que la enfermedad mental era producida por un espíritu maligno. Con la trepanación se intentaron curar migrañas y convulsiones. Aunque fueran unos procedimientos rudimentarios y sin ningún tipo de asepsia, muchos pacientes sobrevivieron al procedimiento. Actualmente también se practica la trepanación, pero es una intervención quirúrgica realizada para tratar lesiones cerebrales traumáticas.